confirman, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve? Bien. Bien, vamos a continuar entonces con análisis de funciones completo, ¿ya? Lo que es asíntota, simetría, puntos de intersección. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo entonces, otro ejercicio, que está dado de la siguiente manera. Me va a dar el valor, el siguiente, que va a ser y igual y igual a x menos 4 sobre x menos 2. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Primeramente, ¿cuál es lo que tengo que hacer primero? Llevar la función de su forma explícita a su forma implícita. Entonces, ¿qué me dice? Que determine lo que teníamos inicialmente como f de x, pues esto es lo que acabamos de hacer, x menos 4 sobre x menos 2, llevarlo al término de la forma implícita, que sería f de x, y. Lo que quiere decir que ambas variables tienen que estar de forma despejada, que sería su forma implícita igualado a 0. Entonces lo que voy a tener va a ser y menos x menos 4 sobre x menos 2 igualado a 0. Y ya lo tengo de su forma implícita, de la ecuación que teníamos en su forma explícita. Esto es explícito. Y esto es implícito. Una vez que ya lo tengo en su forma implícita, aparte tengo que determinar el dominio de la función. ¿Cómo hago para sacar el dominio de la función? ¿Cuál sería? Que el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿no? X menos 2 distinto de 0. Y voy a tener que X va a ser distinto de 2. Entonces el dominio sería todos los valores X que pertenecen a los reales, excepto el X distinto de 2. Ahí ya tengo mi dominio representado. Ahora, voy a analizar las intersecciones. Para las intersecciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tanto para el eje X como para el eje Y. En cada intersección, si hago para el eje Y, tengo que hacer eso. Si hago para el eje X, Y tiene que valer 0. Y si hago para el eje Y, X tiene que valer 0. Entonces aplicamos la primera intersección. Vamos a aplicar la intersección en el eje X.
intersección en el eje X. Para que haya intersección en el eje X, me dice que Y tiene que valer 0. Entonces, ¿qué hacemos? De la función implícita, me dice que ese valor tiene que ser igual a 0. Entonces, de la función implícita que tenemos, que es f de x, y igual a 0, lo que me dice que de esta función implícita y menos x menos 4 sobre x menos 2 igual a 0, lo que tengo que hacer es que mi término de x sea 0. En este caso sería de y, ¿no? Entonces voy a tener mi f de x, 0 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En este caso, y vale 0. 0 menos x menos 4 sobre x menos 2 igual a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este 0 se va a simplificar, este x menos 2 va a pasar a multiplicar a 0 y me va a dar 0. Entonces me va a quedar x menos 4 igual a 0. Despejando x, voy a tener un valor que va a ser x igual a 4. Que ese sería mi intersección en el eje X. Y ya tengo mi intersección en el eje X que va a valer x igual a 4. Hago lo mismo para la intersección en el eje Y. Y en el eje Y tengo que darle que x sea igual a 0. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? De la función que tenemos inicialmente, esto de acá, lo copio, ahí está. Y ahora lo que tengo que hacer es que x valga 0, la función. Entonces voy a tener f 0, y igual a 0. Entonces lo que debo hacer es que y menos 0 menos 4 y 0 menos 2 igual a 0. Entonces lo que voy a tener es que este 0 se va a multiplicar, me va a quedar menos 4 menos 2, se va a volver positivo, me va a dar 2 positivo y me va a quedar y menos 2 igual a 0. Entonces lo que voy a tener es que y es igual a 2. Y ese es el punto de intersección para el eje Y. Cuando x valga 0, y va a valer 2. Ese es el punto de intersección para el eje Y. Ahí tenemos. Ya tenemos ambas intersecciones. Luego de hacer las intersecciones, me tocaría aplicar lo que es la simetría. Vamos con el análisis de simetría. Simetría en el eje X. Para la simetría en el eje X, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo que aplicar a la función implícita que ya conocemos, x, y, tiene que ser igual a la función x, menos y. O sea, me tiene que dar la misma igualdad. Vamos a ver si es que existe o no existe. Reemplazamos. Sabemos que esto es y
menos x menos 4 sobre x menos 2. Tiene que ser igual a menos y menos y menos x menos 4 x menos 2. Y ahí vemos que no son iguales, ¿no? Entonces, no existe simetría con el eje X. Entonces, son distintos. Ahí está. Siguiente, tengo que aplicar la simetría con el eje Y. Y la simetría con el eje Y, ¿qué debo hacer? Lo que me dice, ¿no? La función principal implícita f de x, y tiene que ser igual a la función menos x, y. Y reemplazamos, ¿no? Y menos x menos 4 sobre x menos 2 tiene que ser igual a y menos x menos 4 sobre menos x menos 2. Si nosotros agarramos lo que tenemos ahorita aquí, no va a tener la simetría que nosotros queremos, ¿no? Porque va a cambiar el signo. Entonces lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Y menos x menos 4 sobre x menos 2 va a ser igual a y. Y ahora sí, fíjense que aquí yo puedo factorizar el negativo, igual que acá el negativo, y se van a simplificar. Lo que me va a quedar, que esto va a ser x como si fuera menos x más 4 sobre x más 2. Esto no es lo mismo, entonces no existe simetría en el eje Y. Entonces, eso debo explicar, ¿no? Anotar, ¿no? No existe simetría Ya voy. en el X. Y lo mismo pasa con el eje Y. En el eje Y tampoco va a haber simetría. Tampoco tenemos simetría en el eje. Y ahí tenemos el análisis de simetría correspondiente. A ver. Bien, una vez que ya analizamos la simetría, ¿qué debo hacer? Aplicar lo que son la simetría con el origen, porque solamente he hecho con el eje X y he hecho con el eje Y. Vamos a ver si hay simetría con el origen. Al origen le vamos a poner. Para que haya simetría con el origen me dice que la función implícita que tenemos f de x, y, tiene que ser igual a la función menos x, y, menos y.
Vamos a ver si existe la tal simetría. Copiamos la función implícita, que sería y menos x a la menos 4 sobre x menos 2. Y reemplazamos lo que me está diciendo, que esto va a ser menos y menos x menos 4 sobre menos x menos 2. Si agarramos y reemplazamos los términos y multiplicamos los signos, voy a tener y menos x menos 4 sobre x menos 2 va a ser igual a menos y menos x más 4 sobre x más 2. En este caso, no son iguales. Al no ser iguales, no existe simetría con el origen. Entonces, también no va a existir simetría con el origen. Y entonces, no existe simetría con el origen o en el origen. Y ya tengo determinado con esto lo que es el dominio. Llevé la forma explícita en la forma implícita de la función, la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y, la simetría con el eje X, la simetría con el eje Y y la simetría con el origen. Ahora, ¿qué es lo que me falta determinar? Lo que es las asíntotas. Entonces tengo que sacar si es que existe asíntota horizontal o vertical, ¿no? En este caso. Vamos a agarrar y vamos a ver si es que existe asíntota. Para la asíntota vertical, ¿qué es lo que debo hacer? Comenzamos con asíntota vertical. Para la asíntota vertical, lo que debo hacer es que tengo que decir que y va a valer 0, pero tiene que estar en su forma explícita. Entonces, ¿qué hago? Y es igual a x menos 4 sobre x menos 2. Si yo igualo a 0, ¿qué es lo que voy a tener para la intersección que vamos a interpretar? ¿De dónde saco la asíntota? ¿Alguien recuerda? Ni siquiera tengo que igualar a 0, ¿no? El dominio. Sí, de la parte del dominio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Que el denominador siempre lo debo igualar a 0. X menos 2 igual a 0. Entonces, ¿cuánto va a ser la asíntota vertical? ¿Qué valor de X? 2, ¿no? Este que está con negativo va a pasar con positivo. Entonces, cuando X valga 2, voy a tener una asíntota vertical. Ahora, ¿cómo hago para obtener la asíntota horizontal? Lo que debo hacer para la asíntota horizontal es despejar la variable X implícita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Y es igual a X menos 4 sobre X menos 2, que esa es la forma. Lo que buscaba despejar era Y.
en este caso x. Y por x menos 2 es igual a x menos 4. Desarrollo, voy a tener x por y menos 2y es igual a x menos 4. Entonces, lo que hago es despejar x a un lado y y al otro lado. Entonces, lo que voy a tener es x por y menos x va a ser igual. Este que está con negativo pasa con positivo. 2y menos 4. Factorizo el x. Voy a tener y menos 1 va a ser igual a 2y menos 4. Y esto que está aquí multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y voy a tener que x es igual a 2y menos 4 sobre y menos 1. Y ya lo tengo de su forma inversa, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la asíntota horizontal? ¿En qué valor? 1. 1. Del denominador lo debo igualar, ¿no? Y menos 1 igual a 0. Entonces, y va a ser igual a 1. Entonces ya tengo ambos valores de las asíntotas. ¿Qué quiere decir? Agarramos nosotros y graficamos un eje de coordenadas, un eje Y, un eje X del plano, y comenzamos a hacer nuestras asíntotas primeramente. Me dice que voy a tener una asíntota vertical cuando X valga 2. Entonces digamos que este vale 1, vale 2. Y tengo otra asíntota horizontal cuando Y valga 1. Entonces cuando Y valga 1, tengo una asíntota horizontal. Ya. Para que se note, vamos a cambiar el color y el grosor. Ahí obtengo lo que es la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Ahí tenemos ambas asíntotas. Esto va a ser cuando X valga 2. Atrás. Esto es cuando X valga 2. Por eso. Cuando X valga 2 y cuando Y valga 1. Cuando valga 1. Ahí está. Cuando valga 1. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer entonces ahí? ¿O qué es lo que me interpreta lo que acabamos de hacer? Que van a pasar líneas que no van a tocar a estas asíntotas. Entonces, para eso yo tengo que darle valores. Y ustedes tienen la función en su calculadora que se llama la función tabla. Vamos a hacer un ejemplo. Ya, todos tienen esta calculadora, seguramente, ¿no? Fíjense, por favor, si estoy compartiendo pantalla completa. ¿Se ve?
Sí. Ya. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes le van a dar la opción mode y es una función tablet, que es el número 7. Le dan ahí y escriben la función a la cual van a representar los valores. En este caso sería esta función de acá. Entonces colocamos alt, que sería para colocar x, menos 4 sobre alt, que sería x menos 2. Ahora, ¿desde qué valor yo le quiero representar gráficamente? Ya pongámosle que es desde menos 5, ya. Desde menos 5. ¿Hasta qué número positivo quiero? Desde hasta 5. ¿De qué rango a qué rango? De intervalos de 1. Y ahí está. Cuando valga menos 5 va a valer 1,28. Cuando valga menos 4 va a valer 1,33. Cuando valga menos 3 va a valer 1,2. Cuando valga 2 va a valer menos 2, diré, va a valer 1,5. Cuando valga menos 1 va a valer 1,66. Cuando valga 0 va a valer 2. Cuando valga 0 va a valer 2. Cuando valga 1 va a valer 3. Y fíjense que esa ley, cuando valga 2, ¿qué dice cuando valga 2? Error. ¿Y eso qué significa? Que ahí está la cinta. Y ahí está la asíntota correcta. Entonces, fíjense que ya determiné solamente con el eje X. Hago lo mismo para la asíntota vertical, pero reemplazando esta otra ecuación. Y así le va a salir cuando esto valga o cuando me salga la asíntota vertical. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, lo que me está diciendo que esto va a ser, fíjense que los valores negativos me está dando valores positivos de Y. Fíjense, todos estos son valores positivos. Números negativos para X, pero números positivos para Y. Entonces, ¿qué es lo que me dice entonces? Que su gráfica va a ser de esta manera. Agarramos desde acá hasta acá. Le doy escape. Y lo vamos a pintar de otro color, ¿ya? Vamos a pintarle de color rojo. Y un poquito más grueso. Entonces, lo que me está diciendo ahí es que esto va a ser de esta manera. Ahí está. Y ya tengo esta parte de la gráfica. Ahora, para la segunda, fíjense que también me da los valores. Fíjense, cuando valga mayor que 2, van a ser números negativos, fíjense. Va a valer, cuando valga 2, va a ser error. Cuando valga 3, va a valer menos 1. Cuando valga 4, va a valer 0. Cuando valga 5, 0,3. Y así sucesivamente. Entonces, lo que me está diciendo es similar, pero para el otro lado. Vamos a tratar de hacerlo lo más
Ya, más o menos así. Entonces ahí tenemos nuestra gráfica. Vamos a ver cómo sale para la asíntota vertical, para ver cómo sacar este valor de 1. Gráficamente con la calculadora, sin necesidad de hacer estos cálculos, como me doy cuenta. Aplicamos lo mismo, pero debe de colocar X, lo voy a colocar aquí como si fuera Y esto como si fuera X. Me tiene que salir. De vuelta, model la función tablet y colocamos los valores que vamos a determinar. En este caso sería 2 al X menos 4 sobre Y, que sería X para nosotros, menos 1. Agarramos, le damos igual. ¿Desde qué valor? Desde menos 5. ¿Hasta qué número? Hasta 5 de 1 en 1. Y ahí está. Y ahora fíjense que ahora lo estoy tomando como mi variable independiente X y diré Y como mi variable independiente y X como mi variable dependiente. Entonces, todo esto son valores de Y. Cuando Y valga 1, ¿qué me sale? Error. Error. ¿Qué significa ahí? Que ahí es la asíntota. Que ahí va a pasar esta asíntota. Y ahí está. Y ya lo determiné entonces los valores, ¿no? De la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Y este sería su gráfico. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Se ha entendido? Sí. Perfecto. Bien, vamos a hacer otra vez. A ver, vamos a agarrar y hacer la siguiente función. Que yo tenga la función, ya, que yo tenga la función y igual a x al cuadrado sobre x menos 1. ¿Qué es lo que hago? Lo tengo que llevar a su forma implícita, ¿no? Llevar al término de f x, y. De su forma explícita a su forma implícita, que sería igualado a 0, que sería y menos x al cuadrado sobre x menos 1 igualado a 0. Una vez que tengo eso, sabemos que la parte de acá de la función explícita, el denominador me da la restricción. Entonces el dominio de la función, ¿cuál sería? Dígame, ¿cuál sería el dominio? Ya más forma más directa, ya puedo ya aplicarlo más rápido, ¿no? ¿Cuál sería el dominio? 1. Bueno, todos los reales excepto 1. Ya, todos los reales, todos los términos de X que pertenezcan a los reales. ¿Qué más? Excepto 1. Excepto el 1, ¿no? X distinto de 1. Todos los reales que sean distintos de 1. Los valores de X. Ahora sí, ya tengo el dominio. Tengo que hacer las intersecciones. ¿Qué hago para las intersecciones? Para la intersección con el eje X.
Me dice paralización del eje X, Y tiene que valer 0. Entonces me dice que la función implícita de X, Y igualado a 0, que es lo que tenemos acá arriba, esto de acá, ahí. Lo que tengo que hacer es que mi término de Y sea 0. Entonces lo que voy a tener es que la función va a ser X, 0. Entonces lo que me va a quedar va a ser lo siguiente, que Y va a valer 0. Menos X al cuadrado sobre X menos 1 igual a 0. Entonces esto se va a anular, esto va a pasar a multiplicar a 0. ¿Y qué me va a quedar? X al cuadrado igual a 0. Lo que quiere decir que X va a ser igual a 0. Recording in progress. Hacemos para el eje Y. Y lo que hacemos es que X sea igual a 0. De mi función principal, lo que voy a hacer es que X es igual a 0. Y me va a quedar de la siguiente manera. Esto es 0 y esto es Y. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser Y menos 0 al cuadrado, 0 menos 1. Entonces, cuando yo agarre este término, esto me va a quedar 0 dividido entre menos 1. Cualquier valor que divida 0, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es? Cualquier número 0. o cualquier 0, ¿no? Entonces, ¿qué 0. significa? Que Y va a ser igual a 0. Justamente en el origen va a haber la intersección, tanto con el eje X como el eje Y. Ahí tenemos la intersección, justamente para X0 y Y0. Ahora sí, ya determiné las intersecciones. ¿Cuál es el siguiente paso que debo aplicar? ¿Cuál es el siguiente valor que debo determinar? Las funciones implícitas de cada uno. Sí, ¿no? La simetría, ¿no? De cada uno, ¿no? Vamos a ver la simetría. Vamos a hacer la simetría con el eje X.
Vamos a ver también la simetría con el eje Y. Bien, ¿qué es lo que van a hacer entonces? Unir ambas funciones, ¿no? Aquí voy a tener la función f de x, y, tiene que ser igual a la función x, menos y. Eso es lo que me está diciendo. Entonces agarramos y reemplazamos, ¿no? Esto va a ser y menos x al cuadrado sobre x menos 1. Esto tiene que ser igual a menos y menos x al cuadrado x menos 1. Y fíjense que no es lo mismo, entonces no tiene simetría con el eje x. No existe simetría con el eje x. Ahí está. Hacemos lo mismo para el eje y. Para el eje y me dice que la función implícita f de x, y es igual a la función implícita de menos x, y. Vamos a ver. Entonces copiamos la función implícita que sería y menos x al cuadrado sobre x menos 1 tiene que ser igual a y menos x al cuadrado sobre menos x menos 1. Este menos x va a estar elevado al cuadrado. Al estar elevado al cuadrado se va a volver positivo. Y vamos a borrar este pedacito de ahí. Ahora sí. Entonces, todo número negativo a una potencia par siempre se va a volver positivo. Entonces, lo que me va a quedar va a ser y menos x al cuadrado sobre x menos 1. Va a ser igual a y menos, esto se mantiene, x al cuadrado, menos x menos 1. Por este menos de acá, no existe la simetría con el eje y. Entonces no hay simetría tampoco con el eje de la y. No existe. De igual manera, agarramos y lo acá. No existe simetría, pero para el eje y. Ahí tenemos entonces la simetría con el eje x y la simetría con el eje y. ¿Qué es lo que me falta? Ver si tiene simetría con el origen o en el origen. Simetría en el origen. Y en el origen, que es lo que voy a aplicar, la misma función implícita que habíamos visto de f x, y tiene que ser igual a la función implícita de menos x, menos y. Y vamos a ver. Entonces vamos a tener que esto va a ser y menos x al cuadrado sobre x menos 1. Tiene que ser igual a menos y menos x al cuadrado sobre menos x menos 1. Y fíjense que esto ya por lógica no va a cumplir por este de acá. Entonces no existe simetría en el origen.
lo mismo que habíamos anotado, no existe simetría, pero con el origen. Ahí está, no existe simetría. Con el origen. Con origen. Recording in progress. Vamos con la asíntota vertical. El asíntota vertical me dice que de la función principal que nosotros ya conocemos, que y es igual a x al cuadrado sobre, o lo vamos a poner en la función implícita mejor para que sea un poquito más detallado. Me dice que la función implícita que nosotros tenemos es de x, y igualado a 0. Lo que tengo que hacer es representarlo, ¿no? Y menos x al cuadrado sobre x menos 1 igual a 0. De esta función implícita lo llevo a su función explícita, que me dice que y va a ser igual a x al cuadrado sobre x menos 1. Y sabemos que del denominador lo debemos igualar a 0. Entonces me dice que x menos 1 igual a 0. Lo que me va a dar que x va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos el primer valor de la asíntota vertical, que va a ser cuando x valga 1. Hago lo mismo para la asíntota horizontal. Entonces, asíntota horizontal. Para la asíntota horizontal hacemos lo mismo, pero lo que voy a despejar en este caso ya no es y, sino el valor de x. Y de aquí yo lo que tengo que despejar es x. Entonces agarramos lo siguiente. Voy a tener y igual a x al cuadrado sobre x menos 1. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces voy a tener y por x menos 1 igual a x al cuadrado. Igual a x al cuadrado. Entonces lo que voy a pasar es multiplicar esta y me va a quedar x por y menos y igual a x al cuadrado. ¿Qué es lo que hago? Paso el término de x al otro lado. Pero, ¿qué me está formando ahí? ¿Qué logran notar ahí? ¿Qué pasa si yo lo igualo a 0? Si lo igualamos a 0, esto que está este lado lo paso con signo cambiado. Voy a tener x al cuadrado menos x por y más y igualado a 0. ¿Qué tipo de función estoy teniendo ahí? La cuadrática, ¿no? ¿Será que puedo agarrar y darle valores aplicando esta ecuación? Que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 veces a. ¿Se puede o no se puede?
Sí, ¿no? Agarramos y reemplazamos entonces. X va a ser igual a menos B, que B vale menos Y, ¿no? Menos por menos me va a dar positivo, y entonces va a ser Y positivo, más menos la raíz cuadrada de Y al cuadrado, menos 4 por A que vale 1, por C que vale Y. Ahí de eso, sobre 2 veces A, que sería 2. Y ahí obtengo los valores que voy a determinar, que no sabemos, ¿no? ¿Qué valor nos va a dar? Porque no tenemos el valor de Y. Entonces, ahí quedaría lo siguiente. ¿Qué debo hacer para poder graficar? En este caso, no me está dando el valor de Y. Significa que no va a tener intersección en Y, solamente va a tener intersección en X. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos el gráfico. Y solamente tengo que graficar lo que me está diciendo. Ahora, les voy a mostrar más o menos cómo también lo pueden hacer de otra manera distinta. Pero aquí lo tengo, vamos a ver. Recuerdan que les mostré unas calculadoras o unas graficadoras. Vamos a ver. ¿Se ve? Me dicen por favor si se logra ver. A ver. ¿Se ve? Bien, entonces solamente qué es lo que tengo que hacer, escribir nuestra función. Sabemos que esto es la función f de x igual, o y, si quieren, le colocan, a x al cuadrado, y va a ser el cuadrado, x al cuadrado sobre x menos 1. Bien, y le dan esto. Y ahí está. Fíjense que aquí le da varias opciones. Y me dice, la asíntota vertical en x va a ser igual a 1. Y eso fue lo que sacamos, fíjense. Y no hay asíntotas horizontales, que es lo que acabamos de determinar, porque no tengo un valor, porque me queda en función. Entonces, hay asíntota vertical, pero no horizontal. Y ahí tenemos, ¿no? Nuestra gráfica. A ver, vamos a ver. Voy a ver si lo puedo achicar. Ahí está. Ahora, ¿qué tipo de asíntota es la que hay acá? Hay una asíntota, pero es una asíntota oblicua, ¿ya? Que eso ya más adelante lo vamos a hacer, que es a través del límite, que todavía no hemos ingresado. Cuando llegamos al límite, le voy a explicar cómo se saca de otra manera las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, que esta de aquí, que tiene de esa forma lineal que intersecta ambos, es una asíntota oblicua. ¿Bien? ¿Hasta aquí se está entendiendo o hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Vamos a suponer que quiero sacar otra cosa, para ver si es corroborar lo que hemos hecho está bien.
A ver, ¿qué quieren sacar? ¿Dominio? Dominio de rango. Listo. ¿Qué habíamos dicho? Que en el dominio eran todos los reales, desde menos infinito hasta infinito, excepto el 1. Fíjense, todos los valores de x que pertenecen a los reales, excepto x menos 1. Y en el dominio de imagen, y aquí también ya le dan, ¿no? Que van a ser todos los valores excepto el 0 y excepto el 4. Cerrado en 0 y cerrado en 4. ¿Qué sería esto, no? Todos los valores de y menores o iguales a 0 y todos los valores de y mayor o igual que 4. Ahí está. A ver, ¿qué más? Vamos a ver qué más podemos sacar, que ya hemos sacado. Voy a ver si están las intersecciones. Intersecciones. Vamos a ver si nos salen las intersecciones que hemos sacado. Me dice, para obtener las intersecciones lo que debemos hacer es sustituir, dice. Pero la intersección va a ser cuando x valga 0, y vale 0. Cuando y vale 0, x también va a valer 0. Y vamos a ver si eso es lo que sacamos. Y ahí está, ¿no? X0, Y0. ¿Se entendió? Y ahí estamos corroborando lo que hemos hecho. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora sí, vamos a ver de hacer otro tipo de gráfico. El gráfico ya lo tienen. Sáquenle una captura, por favor, para que así lo tengan. Vamos a hacer ahí. Ahí está. Sáquenle una captura. Esperen, antes que le saquen, le voy a poner con la asíntota. Ahí está. Este mejor. Este está más completo. Ahora sí, sáquenle. ¿Ya? Listo. Bien. Ya hicimos entonces funciones de lineales, cuadrática, de grado superior. Ya hemos hecho funciones exponenciales. Ya hemos hecho funciones de fracciones. A ver, vamos a hacer funciones trigonométricas, ¿ya? Vamos a ver si nos sale la representación gráfica. Vamos a poner aquí. Más que estos son los gráficos. Si yo tengo, por ejemplo, una función f de x igual a 2 por el seno de 3x, ¿qué hago para representar los valores para poder graficar? Ustedes tienen esta calculadora que es la simple, ¿no? Aplican lo mismo. Moven, tablet, y escriben la función que sería 2 por el seno de 3x. Cierro. Ahora, ¿desde qué valor? Ya ustedes le dan los valores que deseen, ¿no? Determinar. Pongámosle que sea desde menos 5, digamos. Desde menos 5 hasta 5. De intervalos de 1 en 1. Y ahí está.
Y ahí tengo los valores que yo voy a obtener. Y ya tengo todos los puntos que me va a representar la gráfica. Y fíjense que hay signos entre medios negativo y positivo, lo que quiere decir que van a ser tipo onda. Vamos a ver cómo sale en la aplicación. De vuelta escribo aquí el problema, lo mismo. Y colocamos, ¿no? Que es lo que me está dando. 2 por el seno de 3x. Ya. Quiero la gráfica determinada. Y ahí está, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a darle aquí. Y ahí está su gráfica. En este caso, como es un ángulo, los ángulos trabajo en grados. Y los grados los convierto a radianes. Entonces, lo que tengo que poner en valores de x tiene que ser los valores en función de los ángulos de desplazamiento. Y ahí tenemos. Aquí podemos ver, vamos a ver si nos sale. Ya, no me da los valores. Ya, pero hay otras funciones que me pide o me puede determinar lo que es la amplitud. ¿De acuerdo? La amplitud, la frecuencia y la fase. ¿Cómo determino la amplitud? La amplitud siempre va a ser el valor que me está dando la multiplicación de la función. ¿Cuánto de aquí vale la amplitud? En pocas palabras, para que lo tengan. Para una función, f de x es igual a por el seno de b por x más c. Este valor de a representa la amplitud. Este valor de b que vemos acá representa la frecuencia. Y ese valor de c es la fase, que es el ángulo, la fase, o la fase inicial. Ahora, del problema que tenemos acá, ¿cuál es su amplitud? 2. 2. ¿Cuánto vale la frecuencia? 3. 3. ¿Y cuánto vale la fase? 0. 0. Ahí está. Y ya tengo la frecuencia, la amplitud y la fase de esta función. Y este sería su gráfico correspondiente. Fíjense que viene desde 2 positivo hasta -2. Entonces va a oscilar la onda en ese rango. Y aquí tenemos cuando valga 0, ¿no? ¿Cuánto va a valer? Justamente en este punto, ¿no? ¿Qué fase está partiendo? 0. 0. Ahí comienza a formarse la onda. 0, 90, 180, 270 y 360. En pocas palabras, la fase es la misma que tenemos acá. Voy a ver para que ustedes... Recording in progress. Voy a pintar de colores para que se note. Esto de acá
es mi primer cuadrante. Este otro lado es mi segundo cuadrante. Y este otro lado, mi tercer cuadrante. Y este de acá, el cuarto cuadrante. Para que se entienda mejor lo que acabo ahorita de pintar, lo voy a aplicar acá. En una hoja en blanco. Con este. Sabemos que un plano está compuesto por 4 cuadrantes, ¿cierto? Este para mí es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Lo que acabo de hacer me dice que este es de 0 grados hasta 90 grados. Está compuesto del primer cuadrante, que es el primer cuadrante, es lo que yo pinté con color verde. Que sería esto de acá, que va desde 0 hasta 90, desde 0 hasta 90. Sería para Recording mí in progress. mi segundo cuadrante desde 90 hasta 180. Y luego el tercer cuadrante sería desde 180 hasta 270. Y eso lo tengo acá. Vamos a pintar de otro color. Verde. Que sería toda esta parte de acá. Y eso es lo que yo tengo aquí. Desde 180 hasta 270. Y lo último que sería de 270 a 360. Cuando lleve en física 2 ondas, se aplica esto. Y ahí está. Entonces va a ir de 270 a 360 grados, que es la vuelta completa. Entonces, aquí yo tengo nuestro ejercicio. Y ahí está, ¿no? Ahí tenemos la onda representada, lo que tenemos. Sáquele captura.
¿Ya le sacaron captura? Sí. Bien. Entonces ya tenemos aquí entonces la gráfica de la función que habíamos determinado. Este es su gráfico. ¿Cómo es el desplazamiento de la comportación de la onda? En pocas palabras, como si ustedes agarraran y lo dividieran de la siguiente manera. A ver. Para que se entienda un poquito más mejor. Lo voy a hacer aquí a su lado. Esto de aquí, como ya le sacaron captura, voy a borrar esto, ¿ya? Lo que no quiere decir, cuando hacemos en onda la gráfica, lo que me está representando es esto. Ahí está. Y lo voy a dividir ahí. Ya, ahora sí. Esto es 0 grados. Esto es 90 grados. Este es 180 grados. 270 y 360. Y ahí tenemos lo que acabamos de anotar, ¿no? Desde 0 hasta 90 le coloca con negro. Y luego de 90 hasta 180 le coloca con amarillo. Y luego 70 con verde. Recording in ¿Se entendió? progress. ¿O hay algún? ¿Todo claro o hay alguna duda? Sí, se entendió. Bien. Ya. Vamos a ver si me entendieron con un ejemplo. Lo más. Que yo tenga mi f de x, sí, pongo eso, ya, cambió. Negro y más rojo. Ya que yo tenga un f de x igual a x al cuadrado por el seno de x. Pregunta. ¿Cuánto vale su amplitud? ¿Cuánto vale su fase? ¿Y cuánto vale
Diré cuánto vale su frecuencia y cuánto vale su fase. ¿Cuánto vale su amplitud? X cuadrado, muy bien, correcto. ¿Cuánto vale su frecuencia? ¿Seguro? 1. Para que otra vez que recuerden. Esto es igual a A por el seno de B por X más C, ¿cierto? Ahora, sabemos que esto es amplitud, que el valor de B que multiplica X es la frecuencia y C es la fase. ¿Cuánto vale entonces su frecuencia? Para este de acá, para que lo entiendan mejor. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Bueno, 1. Y la fase inicial, como no tengo el valor de C, ¿vale? 0. Ahí ya tengo eso. Ya tengo entonces la amplitud, ya tengo el valor de la frecuencia y la fase, ¿no? A ver, otro. Supongamos que tengo otra función f de x igual a x por el coseno de x. Eso que tengo ahí. O mejor para que no hagamos todavía esto. Este otro, para que no haya... Pero tienen que repasar identidades trigonométricas. Y yo tenga x por el seno de x más pi medio. Quiero saber cuánto vale la amplitud, cuánto vale su frecuencia y cuánto vale su fase. Díctenme, ¿cuánto vale la amplitud? ¿Cuánto vale? X, 1, Ya, bien, X. ¿Cuánto vale su frecuencia? 1, 1. ¿Y cuánto vale su fase? Pi medio. Pi medio. Y ahí está. Recording in 0. progress. Para 90 vale pi medio. Para 180 vale pi. Para 270 vale 3 medios de pi. Y la vuelta completa equivale a 2 pi radianes, ¿cierto? Una vuelta equivale a 2 pi radianes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese pi medio me dice que la fase inicial que va a ser a partir de 90. Eso es lo que me está diciendo.
el problema. Entonces, aquí me está diciendo que esto va a partir 90 grados. De ahí comienza la gráfica. Justamente cuando valga 0 y la posición inicial. Vamos a ver. Quiero determinarlo gráficamente. Entonces agarramos y lo ponemos acá. F de X es igual al valor que tenemos nosotros, que va a ser X por la función coseno, diré función seno, de X más pi medio. Ya está. Y le damos a ver qué nos sale. Quiero la gráfica. Y ahí tenemos. Y esto va a variar, fíjense en que cada onda varía, porque va a variar el valor de X, que es la amplitud. La amplitud varía. De acuerdo al valor de X que yo le pongo, va a variar la amplitud en cada gráfico, de acuerdo al tiempo. Pero fíjense, así más o menos sería el comportamiento. Creo que aquí, ahí se ve mejor. Ahí pueden sacarle una captura. ¿Ya lo sacaron? Sí. Bien. Esta sería la gráfica para el X que tenemos. Y la fase inicial me indica solamente ese valor, ¿no? El pi medio me indica que está partiendo de ahí. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? Sí. Bien. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Le voy a pasar lo que acabamos de hacer y le voy a pasar un práctico. Se lo voy a mandar en PDF al grupo para que vayan realizando. ¿Qué es análisis completo que hemos hecho? Va a entrar dominio de imagen, función inversa y aplicaciones para la suma, para la resta de la función. ¿Está bien? Sí. Bien. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Recording.